Buenos días, profesor, y buenos días a su familia. Mucho gusto. Ana, ¿me escuchas? Sí, doctor, aquí, escucho. Ani, ¿se está viendo las diapositivas? Sí, doctor, ya podemos verlas. Ya, perfecto. Entonces me avisas a la hora que voy a empezar. Sí, doctor, un par de minutos más creo que esperamos que entren otros alumnos y ya comienza. Perfecto, perfecto, ¿ya? Chicos, no, así no, yo no puedo dar esta hora, justo ahora, no.
Bien, doctor, creo que ya puede comenzar. Más bien, si me permite unos minutitos, quiero decirles algunas indicaciones a los Justo lo alumnos. abrieron cuando no puedo darlo, por favor, ayuda. Literalmente, no Doctor sé Rojas. si es que no está abierto o qué, porque pongo Perfecto. volver al Cuando ya me público dices tú y ingrese, ingreso ya. supuestamente este es el No, mensaje que debería quédese, abrir, solamente pero quiero darle algunas indicaciones Ya, al... perfecto. Por eso te digo, ya tú avísame a la hora 10:30. que ya voy a empezar. Amigo, cuando Ya. abrieron esto era las 10:30, ok, yo ya había terminado la Eh, parte del Buenos seminario y días con luego todos pasó alumnos. tiempo, no pasaba nada. Bueno, esta es la sesión Luego tuve sincrónica que de la hacer semana 3 correspondiente a las clases, tuve que hacer tanto la clase 5 prácticamente como la clase 6. fisiología, Algunas recomendaciones generales para seminario, no volver a tener fisiopatología, incidencias perdón. como las que Ay, hubieron el estoy día de ayer. escuchando, bueno, Para fisiopatología del comenzar, seminario. ustedes tienen actividades que No son, podía dar a esas horas tienen de un, las un tiempo 11. límite de poder desarrollarse, que son los cuestionarios control. Estos cuestionarios control, a pesar que pareciera, ay, qué aburrido tener que llenar todas las semanas un cuestionario, ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque a veces ustedes se quedan con dudas después de haber desarrollado la clase. La forma que hemos encontrado para poder ustedes manifestarnos estas dudas y que nosotros podamos resolver y que sea más organizado para poder aprovechar esta hora y media, solo esta hora y media que tenemos, no tenemos más, es que ustedes puedan manifestar mediante ese cuestionario esas dudas que han encontrado al desarrollar la teoría. Es importante también que las respuestas que dan sean acorde a lo que ustedes han desarrollado. Si ustedes ponen punto, 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 para mí no sé cómo interpretar eso, si es que no entendieron nada o que lo entendieron todo, ¿no? O si ponen X, Y, Z de igual forma, ¿no? Entonces yo puedo interpretar de que todo quedó claro, como también de que no entendieron nada. O puedo presumir también a partir de eso que ni siquiera revisaron el video de la teoría. Entonces, es importante cuando ustedes llenan esto a que realmente sea una retroalimentación. Es lo mejor para su comprensión del tema. Entonces, si yo revisé y no entendí qué eran los simpaticolíticos, no entendí bien cómo es su mecanismo, entonces yo pongo ahí, profesor, mi duda es acerca del mecanismo de los simpaticolíticos, ¿por qué son selectivos o por qué algunos no son selectivos? ¿No? Entonces, hacer ese tipo de preguntas. Cuando también le hacen preguntas al doctor muy inespecíficas, ¿no? O sea, no entendía adrenérgicos, o sea, no entendieron toda una clase prácticamente. Eso es difícil o sea, lo ideal ahí es que vuelvan a escuchar la clase y ya las preguntas puntuales se puedan resolver o se puedan profundizar en estas reuniones. Lo otro es sobre su obligatoriedad. Si bien hay actividades que no son calificadas, son necesarias para poder pasar a la siguiente fase. En este caso, los cuestionarios control son obligatorios, o sea, son un prerequisito que ustedes terminen, concluyan, para poder dar la prueba tanto de seminario como de práctica. O sea, se supone que ustedes hacen sus entregables y una vez que terminan los entregables, ustedes ya pueden manifestar qué dudas tuvieron al realizar estos entregables y qué necesitan que se responda en esa reunión sincrónica, que también son periodos cortos de tiempo y es necesario también que organicemos esta información. Es por eso que si ustedes no cumplen con llenar su cuestionario de control, después no pueden hacer la prueba. Solo por esta semana se consultó con el departamento académico, se nos autorizó poder quitar la restricción, ya que no era que uno o dos no hubieran llenado el cuestionario, sino que más de la mitad de la promoción no llenó el cuestionario. Entonces, por favor, no se va a volver a eliminar esa restricción. Esa restricción va a seguir a partir de estas semanas que vienen a las demás. Así que si el día lunes ustedes no llenaron su cuestionario y control, lamentablemente no van a poder dar la prueba el día martes. ¿Sí? Así que, por favor, la delegada ya se los avisó, está en su cronograma, se los estoy informando ahora en la reunión sincrónica. Por favor, no se pongan en esa situación de que, ay, no llené el cuestionario y yo no puedo dar mi prueba, ¿sí? Eso se los voy a pedir, por favor. Y ya, bueno, nada más, doctor, lo dejo a usted con la clase y me avisa a la mitad del tiempo cuando usted ya quiera tomar la asistencia. A los 40 minutos. Sí, Bien, doctor. gracias, Ana Lucía Tacuna, por esta introducción. Creo que ya lo escucharon las recomendaciones. Y bueno, de todas maneras, los saludamos a todos los alumnos de farmacología
esperamos ser solamente muy puntuales en algunos tópicos, porque no me gustaría desarrollar todo el tema porque me llevaría más tiempo. Quiero darle hincapié a lo que es presión arterial media, siempre recordarles que depende de la resistencia vascular sistémica y del gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y este volumen sistólico, no se olviden, depende de precarga, contractilidad y poscarga. Cualquier factor que cambie en esta presión arterial va a repercutir, bien subir o bien bajar. Y aquí tenemos para mostrarles. Por ejemplo, coloco presión arterial media igual resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco. Y aquí coloco dos opciones. Coloco cuando hablamos de vasoconstricción por un agonista alfa-1 que puede ser fenilefrina, metoxamina, noradrenalina, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Un aumento de la resistencia vascular sistémica con aumento de la presión arterial. Pero nuestro organismo trabaja para poder compensar. Esos son los mecanismos rápidos que tenemos y los mecanismos también lentos que vamos a verlo después, pero en este caso estamos hablando de los mecanismos de compensación rápida. Entonces se produce bradicardia refleja. Al revés, si producimos vasodilatación por cualquier agonista beta-2, puede ser salbutamol, terbutalina, etcétera, o de repente también un bloqueo simpático en general, me va a producir una reducción de esta resistencia y consigo hipotensión. Y como una compensación rápida, mi organismo genera una taquicardia refleja. Aquí para mostrarles estos famosos varorreflejos, ¿no? Es importante los varorreflejos. ¿Dónde se encuentran estos receptores? Se encuentran en la carótida y en el arco aórtico. Cuando la presión se sube y se distiende la pared, ahí se activan. Y también se activan cuando la presión baja. Entonces, estos estímulos van al tronco encefálico, especialmente a un núcleo solitario, y de ahí es que se activa o se inhibe, bien sea la parte parasimpática o simpática. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, este corazoncito que le tenemos al costado, tiene una inervación parasimpática a través del vago y tiene una inervación simpática que tiene que ver con torácica 1, torácica 2, torácica 3 y 4. Siempre estos dos sistemas están en compensación. Esta es una diapositiva para mostrarles, ¿no?, la importancia que tiene, ¿no?, que cuando la presión arterial baja, entonces se va a activar este sistema nervioso parasimpático. Perdón, se va a deprimir este sistema nervioso parasimpático y se va a activar este simpático. Al activarse el simpático, entonces va a aumentar la resistencia vascular sistémica, va a aumentar la fuerza de contracción, consigo mayor tono simpático, aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial media. Pero este sistema nervioso parasimpático se ve deprimido, bajaría el tono vagal y consigo también ocasionaría que la frecuencia. Esta es una respuesta inmediata. Tenemos que tenerlo en cuenta. Pero cuando esta respuesta no es compensada, la presión arterial, viene, como se dice, la compensación lenta. Y aquí tenemos el efecto básicamente hormonal. Entonces, cuando baja la presión arterial, hay menos flujo sanguíneo renal y se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con la finalidad
de aumentar el volumen sanguíneo y consigo el gasto cardíaco y la presión. Pero siempre recuerden que la angiotensina es un potente vasoconstrictor que también va a elevar la presión. Entonces ya tenemos los dos mecanismos, el rápido y el tardío, para compensar la presión arterial. Esto probablemente no lo voy a tocar tampoco, pero sí me gusta esta diapositiva para mostrarles. Tenemos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso somático solo cuenta con una neurona eferente, mientras que el sistema nervioso autónomo cuenta con dos neuronas eferentes, uno a nivel preganglionar y otro a nivel postganglional. Solo resaltar, es un sistema nervioso eferente, no se olvide. Y luego esta diapositiva también es muy interesante que les pueda yo de repente resaltar. Acá tengo yo el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Los nombres ya ustedes lo van desarrollando, pero este sistema nervioso parasimpático nace en el tronco encefálico y en el sacro 2, sacro 3 y sacro 4. Y este sistema nervioso simpático a nivel toracolumbar, no olvidemos. Entonces vamos a tener una inervación parasimpática y vamos a tener una inervación simpática. Esta inervación parasimpática mayormente, podemos decir 75%, lo hace el vago, el famoso par craneal décimo. Y bueno, tanto el parasimpático como el simpático tiene fibras preganglionares, fibras postganglionares y tiene ganglios. Estructuralmente hay diferencias. Por ejemplo, el parasimpático, el preganglionar es largo, mientras que el simpático, el pre es corto. Segundo, el postganglionar fibra es corta en el parasimpático y aquí es larga. Y estos ganglios del parasimpático están cerca del efector y los ganglios del simpático están cerca a la médula, formando los ganglios paravertebrales y prevertebrales. Bien, en los ganglios no hay diferencia, mediador acetilcolina, receptor nicotínico con su canal. La diferencia está en la parte podemos decir fibra postganglionar con el receptor. Por ejemplo, en el parasimpático, acetilcolina, y también tenemos acá el receptor muscarínico. Y en el simpático, la noradrenalina o norepinefrina, alfa y beta. Solo resaltar esta parte interesante es la glándula sudoríparas. Como ustedes observan, tiene inervación simpática, pero estructuralmente se parece un poco al parasimpático. Por eso es cuando usamos atropina para bloquear el receptor muscarínico, también se reduce la sudoración. Pero cuando queremos tratar la sudoración profusa con algún procedimiento quirúrgico, realizamos simpatectomía, pero no parasimpatectomía. Esto se realiza. Y luego también está este ganglio modificado, productor de adrenalina y noradrenalina. Bien, esto también me gusta a mí resaltarlo mucho. Tenemos entonces ganglios. En los ganglios tengo receptores nicotínicos, ¿no? Ganglio parasimpático, simpático, en la médula suprarrenal y en la placa. Los adrenérgicos tengo receptores dopaminérgicos, receptores beta-adrenérgicos, receptores alfa-adrenérgicos y también acá los tipos de receptores que usted también lo tiene que saber y conocer y sobre todo ver dónde están distribuidos. Y los receptores muscarínicos que vamos a tratar a su debido tiempo. Bien, aquí solamente para mostrarles, esa es una de las preguntas, ¿qué pasa cuando se activa el ganglio? Este ganglio que tenemos en este lugar, este famoso ganglio parasimpático o ganglio simpático, va a estimularse y también se va a estimular la médula. ¿Qué ocurre si hay un estímulo o una activación
de la médula suprarrenal. Entonces se va a producir secreción de adrenalina y noradrenalina. Y de esa manera vamos a ver los efectos a nivel hemodinámico. Aumentará la frecuencia, aumentará la contractilidad, el gasto cardíaco, aumentará la presión. Pero aquí a nivel de cambios, siempre recordamos que los efectos netos dependen de la inervación autonómica dominante. Esto es interesante que usted lo debe conocer. Cuando nos exponemos a cualquier estímulo de airarse o de enojarse, se va a descargar más catecolaminas. Y lo que vamos a observar en el sistema cardiovascular es vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. ¿Qué significa esto? Que mi sistema cardiovascular tiene un sistema dominante simpático. A pesar que hay receptores ahí muscarínicos, pero su inervación es simpática. Mientras que el tubo digestivo, su inervación predominante es parasimpática. Cuando tú vas a algún restaurante y no te cae bien la comida, no te produce estreñimiento, lo que te produce son diarreas. Y las diarreas tienen relación con el parasimpático. También cuando tú estás de día y observas la pupila tiene inervación predominante parasimpático. Entonces tiene miosis. Nunca vas a observar a una persona que tiene midriasis, salvo que esté con alguna terapia, ¿no?, midriática. Bueno, esas son la parte que tengo que resaltar. Y cuando hablamos de bloqueo, también es interesante, ¿no? El bloqueo puede ser a nivel de receptor, como estamos observando acá, y acá tengo los ejemplos, mecamilamina y trimetafán, pero también puede ser, ¿no?, bloquear el canal. Bien que se bloquee el canal o el receptor, se denomina bloqueo ganglionar. Voy a repetir, bien que se bloquee el canal por hexametonio o bien se bloquee el receptor por trimetafán, a los dos se le connota como bloqueadores ganglionares. Avanzo y aquí tenemos algunos ejemplos, por decir, ¿no? Acá tengo yo las arteriolas, inervación predominante simpática. Cuando yo bloqueo el ganglio, me va a producir vasodilatación e hipotensión. ¿Qué significa? Que no hay liberación de noradrenalina. Entonces, no habrá vasoconstricción, sino más bien vasodilatación, y la vasodilatación, hipotensión. Cuando hablo de las venas, igual inervación simpática. Cuando bloqueo, no hay liberación, entonces hay vasoplejía, menor retorno venoso, y CO significa gasto cardíaco, menor gasto cardíaco. En pupila, si bloqueo el ganglio que tiene que ver con la inervación de la pupila, me va a producir un efecto midriático, muy parecido a la atropina, con la diferencia es que estoy actuando a nivel ganglionar y la atropina actúa a nivel de receptor muscarínico, pero los dos producen midriasis, tanto el bloqueo ganglionar como la atropina, pero en lugares diferentes. Y eso es lo que en realidad he querido mencionar en esta diapositiva. Avanzo, ya bueno, la definición ya ustedes lo saben, siempre recordarles los 3 neurotransmisores importantes del sistema nervioso simpático. Aquí tenemos, por ejemplo, la noradrenalina, es el principal neurotransmisor del sistema nervioso periférico, simpático periférico. La adrenalina es la hormona de la médula suprarrenal, solo recordarles hasta donde revisé, ¿no? La adrenalina se produce en la médula y esta parte también es importante, la dopamina, neurotransmisor del sistema nervioso extrapiramidal, de neuronas mesocorticales y mesolímbicas. No se olvide que cuando hay deficiencia de dopamina, entonces empiezan las manifestaciones extrapiramidales. Entonces, y a veces también cuando ya se deteriora totalmente, estamos hablando del famoso Parkinson, ¿no? Aquí no olvidemos. Bien, solo mostrarles que el simpático no es tan importante para la vida, pero sí el parasimpático. Bien, esto sí es interesante que mencionemos, ¿no?
Hay fármacos que depletan las vesículas llenas de catecolaminas y la reserpina es uno de ellos. ¿Por qué es importante? Cuando se usa una terapia previa de reserpina, que se hizo un trabajo de investigación hace muchos años atrás, para poder diferenciar qué droga era simpática directa y qué droga era simpática indirecta. Y observaron que los fármacos que actuaban o tenían efectos en presencia de reserpina se llamaban simpático-miméticos directos. Pero los que no tienen efecto a nivel de esto se llaman simpáticos miméticos indirectos. Bien, ahí me quedo. Esta diapositiva también es interesante para poder evaluar la formación de norepinefrina. Aquí quiero mostrarles que esta sustancia llamada tirosina tiene que ser transportada a la neurona para que ya por efecto de la dopa de carboxilasa se forme, perdón, por acción de la tirosina hidroxilasa se forme dopa. Quiere decir que todo esto es dentro. Solo disculparme porque no encontré otra diapositiva, pero quiero decirles, la tirosina por transporte activo llega a la terminación nerviosa y dentro de la terminación nerviosa se produce el efecto de formación dopa. Y la dopa, por acción de dopa de carboxilasa en dopamina. Esta dopamina, para poder mantenerse y dar lugar a la noradrenalina, tiene que ingresar a la vesícula, porque si no ingresa a la vesícula, es degradada por la MAO. Entonces, primera acción, tan pronto se forma dopamina, ingresar. Y adentro de la vesícula, por acción de esta enzima, dopamina beta hidroxilasa, se transforma en noradrenalina o norepinefrina. Aquí es bueno resaltar cualquier potencial de acción que genere aumento de calcio en esta terminación, se va a producir liberación de norepinefrina y esta norepinefrina va a actuar a dos niveles, a nivel postsináptico, en receptor alfa y en receptor beta, y a nivel presináptico como mecanismo de retroalimentación. Aquí, a nivel presináptico, es para reducir su liberación y aquí los efectos. Pero esta noradrenalina no permanece en forma eterna o su acción no es continua, podemos decir, temporal. Primero, tenemos que recordar que se produce una captación 1, o también le llaman captación neuronal, 70-80%, la mitad se almacena en estas vesículas y la otra mitad lo degrada la MAO. Este es prácticamente el final. Y la parte extraneuronal es solamente un poquito. Y aquí tenemos las dos pautas que ya no quiero mencionarles, solo esta parte, ¿no? El isoproterenol, cuando lo usamos, no tiene o no es sustrato, no tiene captación neuronal, mientras que aquí la captación 2 o extraneuronal, sí, el isoproterenol es el mejor sustrato para captarse de esta forma. Y luego estos productos captados son biotransformados por la catecol o metiltransferasa y por difusión. No olvide catecol o metiltransferasa. Quiere decir que solamente van a degradar a los grupos catecoles. No me refiero a los grupos fenoles ni a los grupos fenilinas, que vamos a verlo después. Bien, esta también es una diapositiva para mostrar que lo vamos a tratar probablemente después, pero sí es interesante las sustancias que inhiben o bloquean el transporte de noradrenalina, y aquí tenemos toda una relación, y el único que actúa a nivel extraneuronal es la fenoxibensamina. Siempre recordemos, si no se produce captación, entonces la noradrenalina va a estar más tiempo en el receptor y va a tener efectos más continuos. Si es frecuencia, más frecuencia. Si es vasoconstricción, más vasoconstricción. Bien, esta es otra diapositiva que también algunos de ustedes lo han preguntado. Y aquí estoy observando si esta noradrenalina se libera o se inhibe su liberación. Si se libera, le he puesto el signo más, y si no se libera, le he puesto el signo menos. Quiere decir, los que aumentan su liberación es el calcio. El calcio aumenta la liberación de noradrenalina. También la angiotensina aumenta la liberación.
o la acetilcolina por medio de la parte nicotínica, la adrenalina básicamente por el receptor beta 2. ¿Y quiénes disminuyen su liberación? La misma noradrenalina por un mecanismo de feedback o retroalimentación, la clonidina, el bretilio, los opioides y la acetilcolina por vía muscarínica. Entonces, esto es importante que usted lo recuerde. ¿Avanzo? Este sí es interesante. Los efectos van a depender básicamente, ¿no?, de lo que me gustaría, qué tipo de receptores existe en nuestras órganos o tejidos. Usted podemos agarrar cualquier, por ejemplo, agarremos de repente útero. Tenemos dos tipos de receptores cuando hablamos de simpático, el alfa y el beta 2. Y si viene el paciente con hipertonía uterina, me gustaría saber qué hace el alfa, aumenta el tono, y qué hace el beta 2, relaja. Alfa aumenta el tono, hipertonía, beta 2 relaja, hipotonía. Entonces, si el útero estaría ocupado por un bebé prematuro, sería bueno usar una droga que bloquee o que anule esa hipertonía. En este caso, usar pues cualquier agonista beta 2. Y vamos a tener la respuesta que deseamos. Entonces, por eso es importante resaltar los tipos de receptores que existen. Aquí en esta diapositiva faltaría el receptor DOPA 1 y el receptor DOPA 2, y aquí tenemos sus ubicaciones. Y esta también debe usted memorizarla, debe tener usted una idea dónde están los receptores. Por ejemplo, todo el mundo hablamos de beta 1, lo encontramos en el corazón y tiene efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Y aquí tengo los agonistas y aquí tengo el antagonista. Pero también, por ejemplo, este beta 3 lo encontramos a nivel respiratorio, produce broncodilatación, ¿no? Y aquí tengo el salbutamol y tengo como antagonista no específico el propranolol. Bien. Y aquí un cardiomiocito que siempre lo vamos a encontrar. Hay un balance siempre entre la parte simpática y la parte parasimpática. Nuestro corazón siempre está inervado por simpáticos y parasimpáticos. Y encontramos ese balance. Aquí para hablar del efecto inotropismo positivo o inotropismo negativo, y usted nunca debe confundir esta diapositiva acá para mostrarles cómo se produce el inotropismo. Esta sustancia llamada adrenalina se une al receptor acoplado a esta proteína G y va a encargarse de activar a esta enzima adenilciclasa. Y esta adenilciclasa se encarga de transformar el ATP en AMP y este AMP va a activar a la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa comienza a fosforilar. Fosforila el canal de calcio, ingresa calcio. Fosforila también a los receptores y se produce la desacoplación receptor-proteína G. También esta misma proteína quinasa A también fosforila al fosfolambán. ¿Qué ocurre entonces cuando fosforila al canal? Ingresa calcio. Y al ingresar el calcio, quiero mostrarles, es una cantidad insuficiente. Es una cantidad insuficiente para producir contracción. Pero sí, en esta diapositiva le estoy mostrando, ¿no? Este calcio que ingresa, mire, se va al retículo sarcoplasmático y genera la salida de calcio. El calcio que ingresó por el canal y el calcio que salió del retículo sarcoplasmático sí va a producir la contracción de actina y miocina. Y el otro aspecto importante es esta de acá, que quiero yo también mencionarles. Cuando ya se produjo la contracción o la sístole, el calcio tiene que regresar al retículo sarcoplasmático. Y aquí tenemos que esta proteína quinasa A le regala un fósforo al fosfolambán, lo fosforila y de esa manera se produce la captación, acá lo tenemos, la captación ¿de qué? De calcio, por el receptor cerca2, regresa el calcio. Entonces son las dos etapas, la sístole y la diástole. Bien, este es lo mismo, pero de otra forma de gráfica.
pero es lo mismo, solo mostrarles los inotrópicos pueden actuar igual que los digitálicos, independientes del AMP cíclico, y los dependientes del AMP cíclico, aquí tenemos toda una variedad, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Tenemos también la milrinona, etcétera. Aquí estamos los inhibidores. Y también tenemos un grupo nuevo, que también no es dependiente de este AMP, son los sensibilizadores de calcio de la troponina C, y en este grupo está el levosimendan. Bien, aquí solo mencionarles, y a esto ustedes lo revisan porque el tiempo... Estos son los nuevos inotrópicos que salieron en el 2011, más o menos. El 2011 comenzaron a salir, y mire, estamos 9 años después de haber salido. Tengo esta Histarocime, que actúa a 2 niveles, muy parecido a los digitálicos, pero también actúa a nivel de cerca. Por este mecanismo tiene efecto inotrópico, y por este mecanismo tiene efecto lucitrópico. ¿Qué es el efecto lucitrópico? Significa reducir el compleán del ventrículo para permitir mayor llenado del volumen sistólico. Entonces no se olvide, ese es el efecto, aumentar el compliance, aumentar el llenado para que incremente probablemente el gasto cardíaco de los pacientes. Luego tengo los moduladores energéticos, los estabilizadores de los receptores de ranodina, y tenemos los activadores de miocina, etc. Entonces son los nuevos inotrópicos que tenemos. Bien, acá ahora vasoconstrictores, siempre recordemos esta partecita, solo recordarles esta parte de acá. Bien, la noradrenalina, al actuar sobre receptores alfa, o la angiotensina sobre receptores de angiotensina, ¿qué van a ocasionar? Lo que van a ocasionar es que esta miocina de cadena ligera se fosforile. Al fosforizar, aumenta el tono y se produce vasoconstricción. Este es el mecanismo íntimo para producir vasoconstricción. Y aquí lo tenemos en otra grafiquita muy interesante. La norepinefrina se une a los receptores alfa, y al unirse al receptor alfa va a generar que el calcio salga de sus almacenes y tengamos calcio. Este calcio, unido con la calmolurina, se va a encargar de activar a esta quinasa, y esta quinasa va a ser responsable de la fosforilación de la cadena ligera de miocina y producir vasoconstricción. Ya no quiero hablar de esta parte porque este no es el tema, pero de todas maneras tienen que tener ustedes en consideración. Bien, aquí tenemos los vasopresores para mostrarles los tipos de vasopresores. Los no adrenérgicos, vasopresina, terlipresina, acá estaría el azul de metileno, etcétera. Y los adrenérgicos, los dos grupos, los grupos catecol y los grupos no catecol. Y aquí los grupos no catecol está la efedrina, la fenilefrina, y las catecolaminas, pues dopamina, adrenalina, noradrenalina. Bien, y aquí está un poquito más amplio para que ustedes ya solamente lo vean y lo revisen. Están los grupos catecoles, como en este caso, los no catecoles, los dos grupos, fenolamina y fenilamina. Recuerde que el COM, o sea, el catecol o metiltransferasa, solo funciona a este nivel, no funciona ni en este ni en este nivel. No olvidemos esa parte. De repente por ahí viene alguna preguntita para que ustedes... Y bueno, las clases también, de acuerdo a su mecanismo de acción, tenemos los directos y los indirectos y los mixtos. No olvidemos esta partecita interesante. Las drogas directas, ahí tenemos adrenalina, noradrenalina. Esto es importante que usted lo recuerde. Recuerde que la noradrenalina liberada se capta por transporte activo. La mitad se almacena y la otra mitad es degradada. Pero si yo bloqueo esta captación neuronal, entonces voy a potenciar a la adrenalina, a la noradrenalina, etc. Voy a potenciarlo. Entonces, mucho cuidado cuando alguien está recibiendo antidepresivos tricíclicos o está recibiendo o está ingiriendo cocaína o ketamina. Y estos son los de acción indirecta. Aquí es interesante recordar
¿no? Tenemos dos grupos, los que aumentan la liberación de de noradrenalina, y aquí tengo la tiramina, anfetamina y metanfetamina, los que aumentan la liberación de noradrenalina. Esto también es bueno recalcar, ¿no? Su acción es bloqueada por los que bloquean la captación. Puede ser reserpina, puede ser ketamina, etc. Y algo importante, su acción es abolida por reserpina, porque la reserpina es depletor. Y que dosis repetidas produce taquifilaxia. Claro, se acaba el neurotransmisor, y esto sí es importante, es potenciado por los inhibidores de la MAO. Y aquí tengo el otro grupo, los que disminuyen la captación, los que bloquean el transporte activo. Acá tengo cocaína, antidepresivos tricíclicos, ketamina, fenotiazínicos. Nosotros los anestesiólogos, cuando estamos frente a este grupo de pacientes, tenemos mucho cuidado porque nos puede ocasionar crisis hipertensivas, arritmias, taquicardia, etc. Y esto tenemos lo de acción mixta, que aquí hablaremos los dos grupos de predominio indirecto, efedrina, etilefrina, y los de predominio directo, la dopamina. Bien, avanzamos un poquito los simpaticolíticos. Esta definición ya ustedes prácticamente lo revisan. Aquí para mostrarles fármacos de acción central y bloqueadores de neuronas. También se le llama simpaticolíticos de acción periférica. Esto se le llama periférica y acá se le llama de acción central. Ya voy a avanzar, ¿no? Y aquí tengo el otro grupo que tiene que ver con bloqueo de receptores. Bloqueo de receptores alfa y bloqueo de receptores beta. Y luego un tercer grupo, bloqueadores beta y bloqueadores alfa. Y acá tengo la relación de los fármacos que usted también lo tiene que revisar. Luego estamos hablando de acuerdo a sus, podemos decir, mecanismos de acción. Tenemos bloqueadores acá que son selectivos, se le llama también selectivos, bloquean el alfa-1, y los bloqueadores también, otros bloqueadores no selectivos, son aquellos que actúan tanto a nivel posináptico, a nivel alfa-1, y a nivel alfa-2 presináptico. Y tengo otro grupo que se llama bloqueadores alfa-2, donde está solamente a nivel presináptico la yoimbina. Muy bien, los tipos de acuerdo al tipo de enlace, reversibles e irreversibles, lo voy a pasar, y luego su selectividad presináptico, posináptico, también recuerde, a nivel presináptico los bloqueadores alfa, yoimbina, y el menos bloqueador es el prazosine o prazosina, y en el posináptico la prazosina es más que la fentolamina. Muy bien, entonces acá los efectos, si hablamos a nivel alfa presináptico, bueno, vamos a ver hipertensión, y ya estoy mencionando, porque aumenta la liberación de ¿qué? De noradrenalina, porque se está bloqueando el receptor alfa-2. Y luego tenemos acá los bloqueadores alfa-1, que tienen que ver con vasodilatación e hipotensión. En los pacientes de pie, la hipotensión es más marcada que en los que están acostados, y en los hipovolémicos más que los normovolémicos. Y aquí para ver los mecanismos de compensación, tanto el rápido como el tardío, la taquicardia y el aumento de gasto cardíaco son netamente rápidos, y la retención hídrica son de acción lenta, que tiene que ver con hormonal. Bien, acá otros efectos que observamos a nivel de páncreas, por ejemplo, ¿no? Si bloqueo el alfa, estoy permitiendo que el beta-2 esté actuando, habrá mayor secreción de insulina y mayor captación. Pero aparte también a nivel células justaglomerulares, también se bloquea la formación al producir este bloqueo solamente alfa, me va a permitir que el efecto beta-1 siga aumentando. A nivel de páncreas, miren, acá quiero mostrarles algo importante. Si bloqueo el alfa, voy a tener facilitación de liberación de insulina. Y si bloqueo el beta-2, va a aumentar inhibición de la liberación. En otras palabras, el alfa tiene que ver con menor liberación, y ¿no? Cuando el agonista alfa-2 con menor liberación, y el agonista beta-2 con mayor liberación. En el ojo tenemos dos cosas importantes que resaltar. Hay miosis, pero no hay problemas en la acomodación. Entonces no olvidemos
esta partecita. Y estas son los no cardiovasculares que también usted tiene que mencionarlos. Bien, acá algunas cosas importantes. Esta fenoxibenzamina se usó mucho para el preoperatorio de los feos cromocitomas, más o menos 14 días, y que hace producir una vasoplejía irreversible alfa 1 y alfa 2, pero vamos a encontrar algunos efectos que tienen que ver con la respuesta a esta vasoplejía, aumento del gasto cardíaco, y aquí coloco los 3 mecanismos. Y luego tengo la fentolamina, acá también es otro fármaco usado durante el acto operatorio del tratamiento de feocromocitoma. Cuando empieza a manipularse, se libera catecolaminas y puede producir crisis hipertensiva. Pero no tenemos en el mercado, y cuando tenemos que usar en caso de feos, estamos usando el nitroprusiato de sodio. Solo resaltar acá que tiene efecto colinomimético, y por eso es que observamos acá, ¿no?, los efectos netamente en la parte colinomimética, que tiene que ver con menor secreción gástrica, ¿no?, estimula el músculo liso, diarreas, intensifica la secreción gástrica o pancreática, y también aumenta la secreción de saliva, lágrimas respiratorias, etc. Bien, estos son los antagonistas. El prototipo Prazosin bloquea más 1 que alfa 2, y luego, interesante, este produce vasodilatación. Y como vemos en esta siguiente diapositiva, habitualmente no hay efecto en la frecuencia. Entonces quiere decir que no hay mucha compensación hormonal rápida, pero sí hay compensación lenta que tiene que ver con la parte hormonal. Mucho cuidado cuando se da a estos pacientes. En la primera dosis puede haber síncope y hay que tener mucho cuidado. Estos son los efectos adversos. Siempre recordemos, ¿no?, hipotensión ortostática, que se levante lentamente, que se espere un ratito hasta que se adapte. Hay taquicardia refleja, puede haber vértigos y disfunción sexual porque evita la eyaculación. Y luego tenemos los bloqueadores beta, que voy a tomarme solamente unos pocos minutos, ¿no? Tengo beta no selectivos y bloque beta 1 selectivos. Se refiere a los cardioselectivos, y luego viene con actividad simpática y sin actividad. Quiero mostrarles acá por qué se llama que tiene actividad. Propiedad de los fármacos de producir bloqueo adrenérgico, mientras que en paralelo ejerce un efecto agonista parcial del receptor. Esto quizás es beneficioso para evitar el efecto, podemos decir, de colateral intenso. De esta manera se vuelve más tolerable. Bien, y aquí para mostrarles el efecto básicamente que tiene que ver cuando usamos beta bloqueador. Disminuye el tono simpático, baja la frecuencia, baja la contractilidad, y disminuye el gasto cardíaco. Recuerde que el gasto cardíaco depende de frecuencia y de volumen sistólico. Entonces, si baja la frecuencia y baja la velocidad y baja la fuerza inotrópica, reducimos el gasto cardíaco. Y otros, a corto plazo puede haber vasoconstricción. Esto sí es interesante que ustedes lo recuerden. En los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, a veces se le da terapia de beta bloqueadores hasta que llegue al día quirúrgico. De esta manera, ¿qué está pasando? Se reduce el consumo de oxígeno, y porque los vasos deben estar obstruidos. Bien, y luego tenemos acá otra cosa importante, ¿no? Si hablamos de un beta bloqueador beta 1, si el paciente hace hipoglicemia, entonces puede haber taquicardia, pero si está beta bloqueado, no produce taquicardia. Por eso dice, atenúan o deprimen los aumentos de la frecuencia cardíaca y contractilidad inducidos por el ejercicio, como también inducidos por hipoglicemia. Bien, y aquí estamos hablando de la parte de metabólica, cómo es que se produce también la activación. Recuerde siempre esto: cuando hay hipoglicemia o hay reducción de ácidos grasos, nuestro organismo quiere compensar, y los mecanismos de compensación se llaman glucogenólisis y gluconeogénesis. La glucogenólisis se hace a través del receptor beta 2 y la gluconeogénesis a través del receptor beta 3. Pero como están bloqueados los receptores beta, entonces no voy a tener
este mecanismo compensador, y por eso es que decimos, ¿no? Esta parte de acá es importante, ¿no? Por eso es que decimos que, ¿no? Miren acá, potencia el efecto hipoglicemiante de la insulina. Entonces la insulina es hipoglicemiante, los antidiabetógenos orales son hipoglicemiantes. Si el paciente está recibiendo un beta bloqueador, usted puede producir potenciación de esa hipoglicemia, porque no hay glucogenólisis ni gluconeogénesis. Bien, otros, bueno, esto sí es interesante, bloquea el temblor, por eso es que en algunos sitios, en oratoria, se les da un poco de beta para que vayan adaptándose, beta bloqueadores, hipercalemia, y esta otra parte también es interesante, ¿no? Recordemos siempre, lo hemos dicho en la clase anterior, que el antagonista del shock anafiláctico es la adrenalina, pero cuando usamos beta bloqueadores, lo que no se pierde es la eficacia, pero se pierde potencia porque necesito dar más dosis y más dosis. Bien, estos son los, en forma ya bloqueador genérico, no selectivo, cardioselectivo y beta-2 selectivo. Este producto, llamada butoxamina, no hay en el uso clínico, solamente es teórico para poder explicar esta relación. Bien, aquí para mostrarles también la importancia que tienen, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de los beta bloqueadores, ¿no? Con actividad bloqueante alfa, por ejemplo, acá, el abetalol, bucindolol, carbidilol, y con actividad beta-2. Recuerde que a veces es necesario usar beta bloqueadores en algunos pacientes que tienen hiperreactividad aérea o enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC. Entonces hay que tener cuál sería el mejor. Luego ahí tenemos el prototipo de un beta bloqueador no específico, tipo propanolol, y aquí tenemos el metoprolol, y finalmente acá el abetalol, recordamos siempre es más beta que alfa, tiene agonismo parcial beta-2, inhibe la captación y este es muy bueno. Lo usamos un tiempo cuando no había nitroprusiato como vasodilatador para pacientes que tenían crisis hipertensivas. Este es otro producto que además de ser beta bloqueador y alfa, tiene este efecto antioxidante. A veces la peroxidación de la membrana es lesiva. Si usamos un antioxidante sería bueno. Y este es el celiprolol, un producto muy interesante porque además de ser un cardioselectivo, es un agonista beta-2. Entonces, nos permite quizás poderlo usarlo bien por ser cardioselectivo y bien por tener efecto beta-2 en los pacientes asmáticos. Y estos son los efectos adversos: hipotensión, bradicardia, fatiga y somnolencia. Como ven, aquí no hay taquicardia, aquí la hipotensión no es ortostática, siempre hay cansancio y finalmente todos los que tomamos beta bloqueadores paramos de sueño cuando llegamos a casa. Bien, entonces ahí nos quedamos y le dejamos a Ana Lucía para hacer la otra partecita. Ana Lucía. Doctor, estaba hablando, pero estaba con el mute del micro. Ahorita les mando el link para que marquen su asistencia. Ya. Y empezamos con la última parte. Sí. Ahorita. Bien, ese es el link del Forms para que llenen su asistencia. Tienen hasta las 11:50. No, hasta las 11:59 para llenarlo. Sí, ya lo abrí. Hasta las 11:59 tienen para llenarlo. ¿Se ve parasimpáticos? Por eso, chicos, nuevamente vuelvan a entrar al link. Tienen hasta las 11:59 para llenarlo. Recién lo abrí. Anita, ¿se ve la...?
visto todavía y siguen llegando respuestas. Yo estoy observando ahorita y están llegando las respuestas. Espero un ratito. ¡Auxilio! ¡No! Se supone que hay presentes 224 alumnos, no, 25, no, ya hay presentes 222 alumnos. Debería tener 222 respuestas y hay 211. Esos 11 alumnos que faltan llenar, por favor, termine de llenar. Doctor, ahí un alumno, mientras esperamos, le ha hecho una pregunta. Dice, doctor, buenos días. Tengo una duda sobre el gluconato de calcio al 10% en ampolla. ¿Cuál es la diferencia con el calcio solo, también en ampolla? Nosotros tenemos en las presentaciones gluconato y cloruro de calcio. El cloruro de calcio tiene más concentración de calcio, pero como no tenemos en el mercado cloruro de calcio sino gluconato, usamos gluconato de calcio, sobre todo en aquellos pacientes donde pensamos, ¿no?, que la hipotensión es por reducción de calcio. Por decir, cuando yo doy anestesia con agentes inhalatorios tipo sevoflurano, desflurano, ahí se reduce el calcio iónico. Entonces quiere decir el efecto para revertir esa hipotensión, primero es descender la concentración del agente inhalatorio y luego usar calcio. Me gusta el cloruro de calcio, pero no lo tengo. Uso gluconato de calcio, puede ser de repente una ampolla, y de acuerdo a lo que me va saliendo en el resultado del laboratorio, digo, necesita más calcio, menos calcio, entonces voy dándole calcio. Ese sería el calcio básicamente importante. Y cuando yo tengo efecto hipotensivo por una anestesia regional, por ejemplo, un bloqueo epidural, un bloqueo raquídeo, ahí es porque se pierde el tono. Ahí sí necesito yo un vasopresor. En este caso debería ser de repente fenilefrina, metoxamina, efedrina, pero lo que tengo en el Perú, especialmente en nuestros hospitales, es salud, tengo el Efortil, uso Efortil. Ese es más o menos el panorama. Gracias, doctor. Bien, en un minuto se cierra la asistencia. Creo, doctor, que puede continuar con la clase. Muy bien. Vamos a hablar ahora de parasimpático-miméticos y antimuscarínicos. Voy a pasar esta ya lo voy a pasar porque esto también, porque ya lo mencioné, también voy a pasarlo y la definición ya ustedes lo tienen que considerar bien, ¿no? No se vaya a olvidar, nos estamos hablando a los efectos netamente que sean parecidos a las fibras parasimpáticas postganglionales. Aquí para mostrarles que el neurotransmisor es la acetilcolina. No se olviden, este es el neurotransmisor. Bien, acá solo para mostrarles también cómo es que se forma la acetilcolina. Miren, acá tenemos, ¿no?, la acetilcoenzima A con la colina y a través de esta enzima llamada colinoacetilasa se forma acetilcolina, la cual tiene que almacenarse. Pero hay una sustancia que bloquea su almacén, porque bloquea el transporte, se llama besanicol. Una vez almacenado, se produce un potencial de acción con calcio y se libera estas
sustancia llamada acetilcolina. Pero también hay una sustancia que bloquea su liberación y se llama toxina botulínica, no olvidemos. Y esta acetilcolina liberada va a actuar en dos grupos de receptores. En este caso, estoy hablando de receptores nicotínicos que están acoplados a un canal y también receptores muscarínicos acoplados a una proteína G. Muy bien, al unirse a su receptor se abre el canal y se produce despolarización. Una sustancia parecida a la acetilcolina puede hacer lo mismo y se llama succemetonio o succinilcolina. Ello permite que este canal se abra más tiempo, entonces hay mayor salida de potasio y finalmente uno de los riesgos es la hipercalemia de este bloqueador. Pero hay una sustancia que bloquea a la acetilcolina de tipo competitivo y se llama relajantes musculares no despolarizantes y tengo el detubocural. Muy bien, viene la otra partecita. ¿Quién se encarga de eliminar el efecto de la acetilcolina? Esta enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo degrada en colina y acetato. La colina regresa por captación y forma otra vez acetilcolina. Pero hay una sustancia que bloquea este transporte y se llama hemicolinio. Pero a la vez, siempre recordemos estos receptores nicotínicos en algunos pacientes llamados miastenia grave se encuentran reducidos. Entonces, para evitar la mejora sintomatológica de estos pacientes, se usa neostigmina o piridoxtigmina. ¿Qué son estos? Inhiben a esta enzima y al inhibir hay más cantidad de acetilcolina y los pacientes mejoran. Este es más o menos el panorama. Bien, está acá los dos tipos de receptores que ya prácticamente lo hemos hablado en la segunda clase, los acoplados a proteína G y los acoplados a un canal, que son los nicotínicos. Y aquí los grupos, solamente para mencionarles, ¿no? Los receptores muscarínicos hasta el 5, el M1, M3 y M5 está acoplado a proteína GQ, y el M2 y el M4 acoplada a proteína G inhibitoria. Eso recuerde siempre. Entonces, mientras que el primero estimula, el segundo grupo inhibe o deprime. Bien, acá tenemos la acetilcolina y los tipos de receptores. Y para recordarles solamente un poquito, ¿no? Esta toxina botulínica, cómo es que produce los efectos, como también la toxina tetánica. Hay parálisis del músculo en forma flácida, hay defecto por la liberación de acetilcolina y mejora al aumentar el calcio. Esta toxina, especialmente la botulínica, el famoso Botox, se ha usado y se está usando todavía en terapéuticas cosméticas. Hablaba alguien, decía, por ejemplo, yo tengo mi edad de más de 65 años, si me quisiera borrar una arruguita ya no va a ser posible, porque es necesario que mi tejido conectivo elástico esté presente, para que de esa manera me ayude. Pero si yo no tengo un tejido conectivo elástico presente o todavía saludable, voy a gastar plata en vano. Quiere decir que esto es solamente para los jóvenes o para los que tienen todavía. Pero también hay otro, puede usarse como arma de guerra de olor. Bien, aquí para mostrarles también, ellos actúan a nivel de receptores nicotínicos. Y aquí tenemos tres grupos podemos decir, de sustancias. El detubocural bloquea el receptor nicotínico y relaja el músculo. La alfa-toxina del veneno de la bungarotoxina se une al receptor y relaja el músculo esquelético. La alfa-neurotoxina igual se une al receptor y relaja. Por eso que decimos tenemos debilidad, fatiga, falla respiratoria y muerte por relajación del músculo esquelético. ¿Qué esperamos entonces? Antagonismo de la acetilcolina en el receptor nicotínico. ¿Qué tenemos que hacerle? Aumentarle la acetilcolina o intubarle hasta que venga el antídoto. Bien, estas son consideraciones también importantes que tenemos que recordar. El sistema cardiovascular, no se olvide, los vasos sanguíneos carecen de inervación colinérgica, pero sí hay receptores. Y los ventrículos, no me estoy refiriendo al sistema de conducción, tienen escasa inervación colinérgica.
Por eso es interesante. Lo que observamos a veces en el corazón hay menor frecuencia cardíaca, menor velocidad de conducción, y lo que menos observamos es depresión de la contractilidad. Bien, el pulmón tiene predominancia colinérgica, por eso es que ellos hacen riesgo de broncoespasmo los asmáticos. Y aquí empecemos por el mecanismo de acción. Observemos la acetilcolina actúa en este receptor M3, que estamos hablando acoplado a una proteína GQ, o sea, estimuladora, activa esta enzima, se producen dos metabolitos, el DAC y el IP3. Este IP3 se encarga de ir al retículo sarcoplasmático y a través de este receptor IP3 liberar calcio. Y este calcio que se libera va a producir la contracción del músculo liso y secreción de saliva, de traqueal, etc. Y aquí algo importante, este sería el DAC, participa en las aperturas de canales de calcio del músculo liso. En otras palabras, tiene un efecto agonista aloestérico. En otras palabras, permite una mejor contracción cuando se usa calcio. Bien, este es el otro grupo, el M2 y M4, acoplado a la proteína G inhibitoria, ¿no?, que genera básicamente una reducción de calcio, ¿no?, de calcio. Y aquí tenemos tres formas. Inhibe la N-ciclasa y hay menos proteína quinasa y hay menos calcio que ingrese. Activa el canal de potasio sensible a ATP, se produce hiperpolarización del músculo cardíaco y no ingresa calcio. Y suprime la actividad del canal de calcio y de esa manera, tanto por adeniciclasa que se inhibe, por la activación del canal de potasio sensible a ATP y por la supresión de la actividad, se produce una reducción de calcio con efecto cronotrópico, dromotrópico negativo. Recordarles siempre que el efecto inotrópico es menos notorio, menos evidente. Bien, y aquí la clasificación, siempre recordemos acción directa y acción indirecta. Y hago resaltar, esta acción indirecta es porque se inhibe a la enzima acetilcolinesterasa. Recuerden siempre esta pauta. Bien, acá tengo los directos o de acción directa, los ésteres de colina y los alcaloides colinamiméticos. No olvidemos los ésteres de colina y los alcaloides colinamiméticos. Me voy a ir un poquito a esta parte que es bueno resaltar. Bien, acá, por ejemplo, parasimpático de acción directa. Acá estamos incluyendo los ésteres de colina y también los alcaloides. Por ejemplo, actividad de receptor, si son hidrolizados por la acetilcolinesterasa y sus usos. Por ejemplo, la acetilcolina actúa en receptor muscarínico y nicotínico. Es un sustrato excelente para la H. Mientras que el beta-necol tiene acción muscarínica, no es sustrato. La metacolina tiene más muscarínico que nicotínico y es un sustrato leve, podemos decir, de la acetilcolinesterasa, pero no de la butirilcolinesterasa. Y la pilocartina se parece al beta-necol, es muscarínico. Y como ven, los usos. La acetilcolina nos sirve solamente para esta clase teórica. El beta-necol netamente en la parte digestiva y urinaria. Por eso que lo usamos en el tratamiento de hilio postoperatorio, neurogénico y retención urinaria. La metacolina para el diagnóstico de hiperreactividad bronquial y la pilocarpina, su uso más importante es como tratamiento antiglaucoma. Bien, esto sí también es muy interesante que lo recuerden. Solo recordemos acciones muscarínicas. No estamos recordando ninguna acción nicotínica, solo muscarínica, para mostrarles la selectividad. Por ejemplo, la acetilcolina es difuso, mientras que la metacolina actúa más a nivel cardiovascular. El carbacol, el beta-necol y muscarina actúan más a nivel tracto urinario y gastrointestinal. Y la pilocarpina tiene mayor selectividad a nivel ocular. Solo efecto muscarínico, no nicotínico. Y aquí, bueno, la acción de la metacolina, cómo es que funciona, creo que esto voy a ir pasándole para no perder tiempo, ¿no? El carbacol, siempre recordemos esta parte que tiene más efecto nicotínico que
muscarínico, pero de todas maneras es interesante que lo mencionamos. Si es muscarínico, ya estamos hablando gastrointestinal y urinario. Y este es el betanicol, efecto muscarínico nada más, mayor a nivel gastrointestinal y urinario, y no es sustrato de esta enzima, acetilcolinesterasa, ni de la butidilcolinesterasa. Y bueno, ¿para qué lo usamos? Estimulación del tracto gastrointestinal, estimulación del tracto urinario, prueba de secretina, por ejemplo, en caso de trasplantes de páncreas, quiero ver si el injerto va a funcionar o está funcionando. Tuve la oportunidad de usarlo acá en mi hospital Rebagliati, hicimos un trasplante de páncreas y bueno, veíamos que no funcionaba. Entonces tuvimos que prácticamente, menos mal que se hizo al paciente trasplante de riñón y trasplante de páncreas. Pero sí, es importante usarlo, ¿no? Creo que es interesante. Y para confirmación diagnóstica por intoxicación con antimuscarínicos. Bien, luego los alcaloides colinamiméticos, recordemos, ¿no? Los dos grupos, naturales y sintéticos, y aquí estructuralmente cómo está básicamente cada producto. Recordemos que todo lo que son aminas terciarias tienen capacidad de ingresar a la barrera hematoencefálica y los cuaternarios no tienen capacidad. Eso sí debemos recordar. Y a recordarle que la arecolina, si usted se pone un poquito a meditar, trate de compararlo con el carbacol. El carbacol tiene más efecto nicotínico que muscarínico, igual que la arecolina. Y luego la pilocarpina y la muscarina se parece también al betanecol. Bien, aquí los efectos en el ojo, como hablamos de pilocarpina, miosis, tratamiento básicamente para los glaucomas porque disminuye la presión intraocular, pero también produce una contracción del músculo ciliar y se queda mirando de cerca. A nivel gastrointestinal, todo lo que ocasiona un colino mimético, aumenta el tono, la contractilidad, relaja los esfínteres, puede dar diarreas, etc. En pacientes que son riesgosos de asma o de EPOC, puede haber broncoconstricción y también puede aumentar el tono y motilidad de uréteres y vejiga. Bien, en las glándulas exocrinas tipo saliva, tipo sudor, diaforesis notable, cialorrea, aumenta la secreción lacrimal, gástrica, etc. Y bueno, a nivel cardiovascular sí es importante, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se usa por vía sistémica, la hipotensión arterial, la bradicardia, paro cardíaco. Y la otra parte que a veces observamos es la estimulación cortical. Voy a dejarlo esto para la parte cuando hablemos de antimuscarínicos, porque tengo una diapositiva muy bonita para que ustedes puedan comprenderlo. Muy bien, entonces, ¿para qué usamos los alcaloides? Tratamiento de serostomía, es interesante. Tratamiento de glaucoma, especialmente de ángulo cerrado o estrecho, para revertir el efecto migrático que por accidente de repente usaste ciclopentolato o usaste de repente atropina, o para tratamiento de adherencias entre el iris y el cristalino. Entonces, para eso es su utilidad. Y luego, recordemos lo de acción indirecta, los que inhiben a la enzima acetilcolinesterasa finalmente van a aumentar la acetilcolina. Entonces, los efectos de estos agentes son netamente por la acción de la acetilcolina. Entonces, si es por la acción de la acetilcolina, este puede actuar a nivel muscarínico como también a nivel nicotínico. No olviden, muscarínico y nicotínico. ¿Doctor Rojas? Bien, y aquí tenemos los Ahí grupos está. con nitrógeno. Creo que su llamada telefónica, doctor, ¿está bien? A ver, el doctor parece que está teniendo problemas con la conectividad. Esperemos un ratito.
Bien, chicos, mientras el doctor va arreglando los problemas que tiene la cognitividad, mencionarles también algo que se estuvo viendo el doctor Salazar. Estuvo revisando el cuestionario que hicieron de autoevaluación de la teoría. Y en verdad nos preocupa porque hay preguntas muy sencillas que tienen que ver más que con la farmacología, eh, con la fisiología, ya que si ustedes han podido ver, la farmacología del sistema nervioso autónomo no es más que una aplicabilidad clínica de cómo funciona el sistema autónomo. A raíz de fisiológicamente conocerlo, es que nosotros vamos a poder dar a la aplicación clínica. ¿Doctor volvió? Sí, ¿estamos ahí? Ya. Sí, ahora sí ya lo escucho, doctor. Bueno, Ya, dar la perfecto. aplicabilidad clínica, ¿no? Entonces, Apáguenme, por favor, todo, hijas. es uno de los Bien, primeros sistemas entonces, con el que comienzan justamente porque es literalmente basarse en lo que funciona con tu cuerpo normalmente a cómo yo lo puedo modificar con las drogas, ¿no? Bien, doctor, siga. bien, entonces solamente aquí para resaltar, este inhibidor es de la acetilcolinesterasa. Su mecanismo de acción es por acetilcolina. Doctor, disculpe, la pantalla no la está compartiendo. Ah, voy a tratar de ver, compartir pantalla. Ah, sí, Sí. bien. Ah, Ya, ahora sí, doctor. no, pero no es esta. Voy a cambiar. Ya. ¿Está compartiendo? Sí, doctor, ya ¿Está? se ve. Sí, ya se Ya ve. ya se ve Ujú. los... Sí, doctor. Ya. Inhibidores entonces de la acetilcolinesterasa, el efecto es netamente por acetilcolina. Y tenemos dos grupos, los reversibles y los irreversibles. Cuando hablamos de irreversibles, este grupito que está acá, ecotiofato, malatión, paratión, etcétera, en su terapia está generando, está yéndose a buscar reactivadores de la enzima, la famosa oximas, o en este caso tenemos la pralidoxima. Bien, y estas son sus propiedades para recordarles. Hidrofonio, acción corta, por eso es que se usa como la prueba de tensilón. ¿Qué significa corta? 5 a 15 minutos. Y lo usamos para diagnóstico de miastenia o para hacer una diferencia entre miastenia y crisis colinérgica. Y luego tengo la fisostigmina, mi reacción intermedia, pero es una amina terciaria para tratamiento de glaucoma y antídoto en caso de sobredosis de atropina. La neostigmina y la piridostigmina son cuaternarios. Entonces, los pacientes que reciben para miastenia grave, sus efectos son netamente periféricos. Por ejemplo, ilio, retención urinaria, miastenia grave, reversión de los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizante. Y este otro grupo, el donepexilo y la tacrina, es liposoluble y se usa para tratamiento de Alzheimer. Y luego tengo los órganos fosfatos, que son inhibidores liposolubles irreversibles de acción larga. Ahora, el ecotiopato podemos usarle para tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado, pero también el resto se usa como insecticidas, malatión, paratión o como gases nerviosos como el sarín. Bien, acá solamente de antimuscarínicos me gustaría ir a esta parte. Los antimuscarínicos son antagonistas competitivos de la acetilcolina en receptores muscarínicos. Pero estos receptores muscarínicos no se bloquean por igual durante todas las estructuras. Por ejemplo, la estructura más sensible es la glándula salival, las glándulas sudoríparas. Entonces, ahí es lo más sensible. Y luego, lo más resistente es la secreción gástrica. Eso sí, debemos recordar siempre la respuesta a esto. Y luego tenemos acá esta estructura que ya eso lo pueden ustedes revisar, y la clasificación, naturales, semisintéticos.
semisintéticos y luego los sintéticos. Aquí para mostrarles también, hay muchos, por ejemplo, de estos amonio terciario como el gliciclopentolato y tropicamida, que tienen utilidad oftalmológica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este producto, en caso de espasmo vesical, hay pacientes que tienen una hiperreactividad vesical y los urólogos lo usan mucho, esta famosa tolterodina. Esto es importante. Y dentro del amonio cuaternario, a veces también, de repente usted tiene la facultad. Hay pacientes que tienen broncoespasmo con bastante secreción y están recibiendo agonistas beta 2 tipo salbutamol, tipo erbutalina, pero no hay mucha mejoría. Entonces el bromuro de hipratropio, además de ser broncodilatador, también produce menor liberación de secreciones. Entonces por eso es interesante tenerlo en cuenta. Bien, luego aquí la atropina, quizás solamente para mencionarle que es una droga muy usada en todo tipo, especialmente en los pacientes que hacen bradicardia. Aquí quiero mostrarles la escopolamina y la otra opción que tenemos, solo mencionarles que a diferencia del anterior, este produce somnolencia, amnesia, incapacidad para tener los sueños, la euforia, pero sí es importante recordarle que en pacientes que tienen dolor puede producirle más dolor. Bien, en el ojo no olvidemos nunca, miren, este sería la cámara anterior y este sería la cámara posterior. Esta cámara anterior tiene humor acuoso y este tiene humor vítreo. Y aquí tenemos el famoso esfínter radial, el cristalino y el músculo ciliar. Entonces, ¿cómo actúa? Relaja el músculo esfinteriano y de esa manera produce midriasis. Segundo lugar es importante, ¿no? Este canal de Slen, que es el lugar por donde se elimina 80% de este humor acuoso, se cierra y de esa manera aumenta la presión intraocular. Y la otra parte, este músculo ciliar se relaja y se produce cicloplejía y el paciente se queda con visión lejana y de cerca ve borrosa. Esta es una clasificación de los midriáticos que quiero que usted lo capte bien. Hay antimuscarínicos y hay simpático-miméticos. Y aquí tenemos los diferentes grupos: atropina, tropicamida, ciclopentolato, homoatropina, escopolamina. Pero aquí, para mostrarles los que más frecuentes se usan. Frecuentemente este es el que se usa más, porque tiene un efecto muy corto, 4 a 6 horas, y la latencia es 30 minutos. El ciclopentolato tiene una latencia de 45 y te dura hasta 48 horas. Usted de repente nunca ha tenido la oportunidad de tener una pupila dilatada. Yo sí, porque me he hecho mi fondo de ojos. Entonces le fastidia el sol y aún no puedes ver de cerca, de lejos ves bien. Y si tú quieres manejar, aún no sabemos qué puede pasar. Por eso otra droga es la atropina, pero miren la duración que tiene, es exagerada. Bien, sigo. Esto sí también es importante, doctores. Cuando se encuentren ustedes, de repente, alguno de ustedes será anestesiólogo, o alguno de ustedes será intensivista, o de repente cardiólogo, o emergenciólogo, ¿no? Y tienes que usar atropina porque tu paciente viene con bradicardia, debe recordar siempre esto, que hay que darle dosis plenas para que de esa manera tenga el efecto que usted desea. Si usted usa dosis bajitas porque lo ve ancianito, le va a producir bradicardia o de repente hasta paro cardíaco. Entonces no olvidemos esta parte. Y luego esto también es interesante en pacientes que tienen fibrilación auricular y flúter, aumenta la frecuencia ventricular, o en pacientes que tienen bloqueo cardíaco completo, puede haber aumento de frecuencia idioventricular. Bien, esto sí es interesante. Atropina aumenta la frecuencia y aumenta la velocidad de conducción. Por eso se llama dromotrópico positivo. Y contrarresta la vasoplejía y disminuye la hipotensión ocasionada por un colirio mimético de acción directa cuando usamos pilocarpina por vía endovenosa, por ejemplo. Bien, a nivel respiratorio, esto sí es interesante, ¿no? Reduce la secreción nariz, boca, inhibe la depuración y algo interesante, ¿no? Normalmente cuando se libera histamina, bradicinina o prostaglandinas hay un efecto vagal
Y si hay un efecto vagal puede haber broncoconstricción. Pero si el paciente está bloqueado el receptor muscarínico, el vago, por más que se active, no vamos a tener mucha respuesta. Otra cosa importante, previene el laringoespasmo. Muchos de nosotros hemos tenido laringoespasmo por la saliva, porque estamos comiendo una fruta muy jugosa, una gaseosa, o alguien nos asusta. Ese produce el laringoespasmo. Bien, aquí para mostrarles que ya prácticamente ya les hablé esta parte, ¿no? Y esto sí es interesante, ¿no? A nivel de útero. La atropina y escopolamina pasan la barrera placentaria. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Los niños normalmente cuando la mamá está en trabajo de parto, hay una variabilidad de latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal. Esa variabilidad tiene que permanecerse. Si esa variabilidad se pierde o se anula, el niño está ingresando un sufrimiento fetal. Pero si esa variabilidad se pierde por atropina, por escopolamina, por meperidina, que es un opioide, o por benzodiazepinas, usted dice, doctor, la frecuencia se mantiene constante porque le han colocado escopolamina. Entonces usted está contento. Pero si usted tiene una frecuencia cardíaca 140, 140, 140, 140, el obstetra le dice, ¿por qué no has avisado? Doctor, porque no sé, yo pensaba que era normal. No es normal. Siempre tiene que haber una variabilidad. Y la variabilidad está entre 5 a 15 latidos por minuto. Entonces no olvidemos, hasta para poder quedarse dormido, tiene que saber usted cómo trampear. Bien, estas son la atropina, donde actúa, ¿no? Mire, importante, inhibe actividad de las glándulas sudoríparas, hay fibra atropínica, hay que tener mucho cuidado, especialmente en niños. En el adulto casi no se ve, en niños sí se ve bastante esta parte bochorno, incluso se han suspendido muchas operaciones por esta atropina. Bien, y estos son los alcaloides que usamos. Los alcaloides, miren, aquí tenemos la broncodilatación, taquicardia en caso de bromuro de hipertropia, ¿no? La falta relativa de acción de la depuración y previene la broncoconstricción. Bien, entonces... Quedan solo 3 minutos para que termine, así que... Con esto acabo. Ya listo, doctor. Sí, con esto acabo. Aquí solamente recordar siempre, cuando hay necesidad de hacer un fondo de ojo, traten de usar siempre tropicamida. Y bueno, esto solamente para recordarles, nuestro sistema nervioso central tiene dos elementos importantes. La acción inhibitoria, que estoy marcando en este lugar, la acción inhibitoria, ¿no? Que tiene que ver con la dopamina, y la acción excitatoria, que tiene que ver con la acetilcolina. A medida que avanza la edad, o en algunos casos, este efecto inhibitorio se va deprimiendo y predomina esta acción excitatoria y se produce las manifestaciones extrapiramidales o el Parkinson. Y por eso es que la terapia está orientada a usar como antagonista esto o tratar de aportarle a sustancias que tengan parecido a la atropina. Bien, aquí solamente recordarles esta presentación. Cuando hablamos de una toxicidad de un paciente, digo, ciego como un murciélago, seco como un palo, rojo como una remolacha y caliente como una brasa. Bien, doctores, si hubiera alguna inquietud, Ana Lucía, si no... Nos quedan 2 minutos para preguntas, si es que alguien tuviera una pregunta acerca de lo que ha explicado el doctor. ¿Todavía le quedan dudas? Pueden levantar la mano o escribir su pregunta. No, al parecer no hay preguntas, doctor. Bien. Bueno, como siempre, agradecerle por la clase, doctor. También quiero agradecer a los jóvenes, solamente decirles una frase. Es necesario perseverar en la lectura, es necesario perseverar en estar oyendo los videos, porque ahí está como se dice, el aprendizaje. Y tiene usted a la mano también, nosotros tenemos también nuestro correo y Ana Lucía también, para poder contestar alguna duda, pero ya en forma personal, pero ya prácticamente esto. Solamente en las próximas
reuniones nos gustaría la recomendación de la doctora Anita, de Ana Lucía, que sean sus preguntas muy concisas para no estar desarrollando toda la clase. Entonces, gracias una vez más y estamos en el curso desarrollando como siempre. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hasta luego.